Bienvenidos a Mente Clara. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona tu cerebro cuando prestas atención, o si existen mitos que rodean este fascinante proceso, estás en el lugar correcto. No te preocupes si eres inexperto en el tema, porque vamos a explicar los conceptos y responder a tus preguntas. Comencemos con el sistema nervioso central. Imaginen este sistema como el jefe del cuartel general, conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y en el encéfalo tenemos el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Hablemos del cerebro, nuestro director general. Lo primero que notamos son sus hemisferios, el izquierdo y el derecho, divididos por una cosa llamada cisura interhemisférica. Y la parte más externa del cerebro, como una cobija, es la corteza cerebral, esa capa arrugada y surcada que lo hace tan especial. Ahora, en el cerebro tenemos subdivisiones igual de importantes, llamadas lóbulos. Dentro de estos lóbulos nos encontramos primero con el lóbulo frontal, que es como el capitán del barco. Ocupa un tercio de la corteza y se encarga de cosas grandiosas como la conducta, el aprendizaje, la atención y hasta el movimiento de nuestros pequeñitos. También tiene un área llamada área de Broca, la cual les ayuda a poner sus pensamientos en palabras. El lóbulo parietal, colocado entre el frontal y el occipital, es como un centro de control sensorial. Maneja el tacto, el dolor, la temperatura y hasta coordina la información visual con otros sentidos. Todo un multitasker. El occipital, aunque sea el más pequeñito, es súper importante. Está detrás del cráneo y se encarga de reconocer objetos y darle sentido a las imágenes que ven. Trabaja junto con la zona frontal para decirles que están viendo, cómo lo están viendo y dónde está eso que están viendo. El óvulo frontal, en los laditos del cerebro, es el experto en memorias y reconocimiento. Piensen en él como el archivista de experiencias, reconociendo caras, voces y palabras. Además, maneja toda la información auditiva, incluyendo el lenguaje que procesa en el área de Wernicke. Ahora, conozcamos dos piezas más del rompecabezas cerebral. Ínsula. Esta parte un poco escondida entre los lóbulos temporal y parietal es como el maestro de las emociones. Aunque no la veamos a simple vista, la ínsula trabaja detrás de bambalinas contribuyendo a la aparición de emociones. Piénsenla como un pacificador cerebral, asegurándose de que todo esté en armonía. Cerebelo. ¿Se acuerdan de esa parte posterior del cráneo por debajo del lóbulo occipital? Eso es el cerebelo, y no solo está ahí de adorno, es crucial para la creatividad, la asignación de emociones y el control del equilibrio, y nos ayuda a mantenernos de pie. Es como el coordinador de movimientos elegantes, ayudando a los pequeños a dar sus primeros pasos de manera segura. Y ahora, cambiemos de tema, pero no nos alejemos demasiado, porque vamos a hablar de la médula espinal y el sistema nervioso periférico. La médula espinal es como aquella carretera principal que lleva la información al cerebro. Desde el sistema nervioso periférico, la médula recibe información sensitiva y comienza todo el proceso. Imagínenla como una línea de comunicación directa, transmitiendo mensajes hacia el cerebro para que sus pequeñitos puedan entender y reaccionar al mundo que los rodea. Ahora, el sistema nervioso periférico. Aquí es donde la magia sucede. Con 12 pares craneales, 31 nervios espinales y células o receptores nerviosos por todo el cuerpo, este sistema es como la red de mensajería del pequeño explorador. Tiene vías aferentes trayendo información al sistema nervioso central y vías eferentes, llevando las respuestas de vuelta a los órganos y músculos. Es como el sistema de correo express del cuerpo. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Imaginen que los pequeñitos reciben un estímulo, tal vez una caricia suave. Este estímulo es captado por grupos de células sensoriales en la piel, la señal entra al sistema nervioso, llega a un centro de integración donde se procesa, se envía una señal de salida, llega al órgano diana, como los músculos o la piel, y ¡boom! Se ejecuta la respuesta, como una risita o un suave movimiento de las pequeñitas manos. Ahora, hablemos un poco del sistema límbico y cómo se conecta con las estructuras que acabamos de explorar. Este es el escenario de las emociones en el cerebro. Imaginen al sistema límbico como el director de orquesta de los sentimientos. Está formado por varias estructuras encima del tronco cerebral y es crucial en la regulación de emociones. Pero, ¿cómo se relaciona con lo que ya conocemos? Bueno, hablemos del tálamo.
Esta estructura es como la estación de relevo sensorial. Todos los sentidos, lo que vemos, escuchamos, gustamos o tocamos, pasan por el tálamo. Así que cuando los pequeños exploradores disfrutan de una caricia suave, esa sensación viaja primero al tálamo antes de dirigirse a las áreas apropiadas de la corteza cerebral. La amígdala. Aquí está el centro de las emociones fuertes. Esta se asocia con la agresión, miedo y ansiedad. Si estimulamos esta estructura pueden generarse sentimientos intensos. Por eso, entender cómo funciona nos ayuda a comprender mejor las respuestas emocionales de nuestros pequeños. Ahora, el hipocampo juega un papel clave en la formación de recuerdos. Ayuda a convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Si se daña esta área, la formación de nuevos recuerdos se vuelve un desafío. Pero, sorprendentemente, incluso si el hipocampo está dañado, los viejos recuerdos siguen intactos. Así que el hipocampo es como el archivero maestro de sus experiencias. Debajo del tálamo, el hipotálamo es el maestro regulador del cuerpo. En términos de emoción, controla el sistema nervioso autónomo, que decide si estamos en modo lucha o huida, o en modo de descanso y digestión. Además, se conecta con el sistema endocrino, liberando hormonas como la epinefrina, que se conoce también como adrenalina, para responder a situaciones emocionales. También regula otras necesidades básicas como el hambre, la sed y el sueño. Con este pequeño repaso ahora podemos adentrarnos en el fascinante mundo de la atención y cómo se relaciona con la anatomía cerebral que exploramos previamente. La atención es como el director de la orquesta de nuestras funciones ejecutivas. ¿Cómo se conecta con lo que hemos aprendido sobre el cerebro? La atención es como un plumón marcatextos resaltando las ideas importantes del documento que es la realidad que percibimos. ¿Recuerdan el tálamo? Aquí es donde cobra protagonismo. El tálamo funciona como una estación de relevo sensorial, como ya lo habíamos mencionado, seleccionando qué estímulos son dignos de nuestra atención. Imaginen al tálamo como el editor que decide qué información debe resaltar en el texto de nuestras vidas. Pero eso no es todo. El hipocampo también se une a la fiesta. Participa en permitir que neuronas especializadas discriminen los estímulos recibidos, determinando así los focos de atención o principios dominantes. Estos focos generan una excitación neuronal intensa, permitiendo que nuestra conciencia se concentre en un solo estímulo de interés, inhibiendo distracciones. A medida que crecemos, nuestra atención evoluciona. Durante la infancia se centra en la maduración de funciones esenciales. En la adolescencia se dispersa entre temas sociales, videojuegos, arte y desarrollo sexual. Como jóvenes, el foco se desplaza al desarrollo académico y laboral, y más adelante se dirige hacia la formación de una familia o la jubilación. Cada etapa de nuestras vidas presenta retos y demandas específicas que requieren atención. La atención es la clave para procesar la información entrante en un proceso de orientación atencional y el resultado es la toma de decisiones fundamentadas en nuestras reflexiones. Los procesos atencionales también nos brindan el poder de controlar nuestros comportamientos y emociones. Imaginen la atención guía, la armonía entre los que percibimos y cómo respondemos. La atención es una función ejecutiva básica que forma parte del complejo entramado de la memoria y la capacidad de planear. Cuando la información entra al cerebro, pasa por la amígdala, que nos alerta, y llega a la corteza prefrontal, donde se gestan procesos cognitivos como la memoria y la toma de decisiones. El entrenamiento de la atención refuerza la comunicación entre estos dos centros, permitiendo una toma de decisiones más consciente y eficaz. Este proceso continuo de aprendizaje nos lleva desde el autoconocimiento hasta la colaboración. Al entrar la atención, aprendemos a reconocer situaciones de estrés, recuperar la calma y equilibrar nuestro sistema nervioso. ¿Y cómo se relaciona la atención con las emociones? Bueno, véanlo de esta manera. Las emociones son como el motor que impulsa nuestra atención. Cuando algo importante sucede en nuestras vidas, las emociones se activan, generando respuestas fisiológicas y mentales que nos llevan a la acción. La atención regula este flujo de información en nuestro espacio mental donde somos conscientes y tomamos decisiones en función de nuestros objetivos. Hablemos ahora de los tipos de atención. ¿Listos? Atención arousal. Este tipo de atención se centra en nuestra respuesta fisiológica ante estímulos, es como la alerta intrínseca de nuestro sistema. Imaginen esa sensación de estar alerta, listos para recibir y procesar información importante. Atención focalizada. Cuando nuestro foco se dirige a un estímulo específico y relevante, discriminando el resto de la información a nuestro alrededor. Es como el zoom en una cámara, donde podemos concentrarnos en un detalle sin distracciones. Atención sostenida. La capacidad de realizar tareas repetitivas sin cometer errores o mantener la respuesta al estímulo durante un periodo prolongado.
Imaginen observar un objeto por un minuto o agitar la sopa para evitar que se pegue. Tenemos varios subcomponentes. Vigilancia. Detectar cambios o estímulos en una tarea de detección. Concentración. Es manipular información para evaluar una situación y tomar decisiones, como estudiar. Tenemos ahora también la atención selectiva. Aquí es cuando decidimos enfocarnos en estímulos particulares ignorando otros presentes. Es como sintonizar un tono de mensaje específico en medio de varios sonidos, discriminando para atender lo que es relevante para nosotros. Atención alternante. Es la capacidad de cambiar nuestro foco de un estímulo a otro, llevando a cabo distintos procesos cognitivos, como por ejemplo pasar de cortar ingredientes a elegir la próxima canción en nuestra lista de reproducción mientras cocinamos. Atención dividida. Este tipo de atención es la que suele generar debates, ya que implica atender dos cosas al mismo tiempo. ¿Recuerdan esa ocasión en la que leían mensajes mientras escuchaban música y procesaban información? Ahí está la atención dividida en acción. Ahora veamos la última parte de nuestro podcast, neuropsicología de la atención. En el vasto y complejo paisaje de nuestra mente, la atención emerge como una sinfonía de redes anatómicas y funciones distintas. Hoy exploramos las triadas que componen la danza cerebral: la red de alerta, la red ejecutiva y la red de orientación. La red de alerta. Imaginen esta red como el guardián vigilante de nuestro cerebro, siempre en aumento y manteniendo del estado de alerta. Es la base necesaria sobre la cual se apoyan otros mecanismos atencionales. Arousal, vigilancia y atención sostenida son términos que danzan juntos, definiendo la atención a largo plazo. Red ejecutiva. Esta red entra en acción cuando se requiere el control activo del comportamiento o el procesamiento de información. Regula funciones cruciales como la planificación, la toma de decisiones, detección de errores, manejo de situaciones desafiantes y la supervisión de conductas habituales. Estas redes, aunque independientemente en su función y neuroanatomía, bailan en estrecha coordinación, tejiendo nuestra atención. ¿Pero por qué es tan importante esta danza cerebral? Bueno, la importancia radica en lo siguiente. Procesamiento efectivo. La atención nos permite procesar la información de manera efectiva, discriminando lo relevante y filtrando distracciones. En la toma de decisiones, facilita esta toma de decisiones al permitirnos concentrarnos en detalles cruciales y regular las funciones ejecutivas como la planificación. La atención nos dota de la capacidad de adaptarnos a entornos cambiantes y responder eficientemente a los estímulos novedosos. También juega un papel vital en la regulación de nuestras emociones y en el manejo de situaciones estresantes. Y permite la supervisión y regulación de conductas habituales, promoviendo comportamientos conscientes y autónomos. En esencia, la atención es la herramienta maestra que nos permite navegar por las complejidades de la vida cotidiana, desde mantenernos alerta ante estímulos inminentes hasta orquestar las funciones ejecutivas que dan forma a nuestras decisiones. La atención es la clave maestra que desbloquea el potencial pleno de nuestro cerebro. Sigamos explorando los misterios y maravillas de la mente juntos.